Muy buenas a todos muchachos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un videazo de United de mi manera. Tengo al gran José Rodríguez, soy Calcho, Dazón, Onda Cero, OneFootball, pero sobre todo un recontra especialista en la materia de fútbol italiano. José, hoy te convoco porque estamos cerca de fichar a un mediocampista de la Serie A, un mediocampista bastante conocido dentro del universo Serie A. Bienvenido acá a United de mi manera. Muchas gracias por la invitación y nada, con ganas de hablar un poquito de lo que yo creo que va a ser uno de los fichajes de, bueno, sobre todo de la Serie A. Ya veremos de la Premier League porque todavía es muy pronto, pero de la Serie A yo creo que es una de las salidas más importantes del fútbol italiano. Claro, estamos hablando de Ederson, que justamente al momento de grabar contigo habría incluso un principio de acuerdo según el Manchester United Evening News. Nico Schira, Di Marcio, Fabricio Romano han venido haciendo bastante hincapié en esta noticia. También estaría el nombre de Mateo Fernández. Parece que Manchester United se va a mover muy rápido en este mercado de fichajes. Primero te quiero preguntar, José, ¿cuál ha sido tu experiencia siguiendo la Serie A y siguiendo a Ederson con Atalanta? Un futbolista que no nos podemos olvidar, que primero lleva bastante tiempo en Atalanta siendo figura y que fue campeón de Europa League en aquella mítica Europa League ganándole al Bayer Leverkusen invicto de Xavi Alonso. Sí, bueno, yo creo que Ederson nos sorprendió a todos cuando llegó a la Salernitana, estuvo unos meses y ahí nos llamó bastante la atención, hasta el punto de que muy pronto acabó fichándole el Atalanta y ahí pega un cambio tremendo, ¿no? Porque al final yo creo que antes en la Salernitana hacía tantas cosas que no sabíamos cuál era en la que más destacaba, sí, porque era demasiado bueno, en mi opinión, y luego ya en la Atalanta sí que hemos visto cómo ha crecido en todos los sentidos, ¿no? Un futbolista que es muy completo en muchas cosas, que físicamente es un portento espectacular y que creo que se ha convertido en uno de los mejores mediocampistas del calcio en los últimos años. De hecho, la Atalanta suele dar salida a un jugador importante o a dos como mucho por verano. Y Ederson siempre ha tenido ofertas para salir, pero como salían otros jugadores, no se terminaba de dar paso con el brasileño. Sin embargo, bueno, al acabar contrato dentro de poco, ya parecía que era el momento de Ederson. Y ahora es cuando parecía que iba a marcharse o al Atlético de Madrid en un principio, pero finalmente al Manchester United para bueno, recalar en los Red Devils. Creo que hay un factor importante que te leí en Twitter justamente, de ahí surge la invitación, el tema del físico, ¿no? Tanto se habla del físico Premier League y Ederson parece cumplir con varios cheques en este aspecto para un mediocampista de esta Premier League, que los duelos, las segundas pelotas, el fútbol, ese fútbol de ida y vuelta, y parece ser, o al menos en la Serie A y con Atalanta, Ederson ha cumplido con creces en estos aspectos. Sí, ha cumplido, pero además de sobra, es un jugador que físicamente va muy sobrado en la Serie A. Creo que la Serie A y la Premier League tienen muchas cosas en las que se diferencian, pero una de las cosas que tienen en común es el tema del físico. Es verdad que eso hablando de manera muy general, porque luego la Premier es un intercambio de golpes que te exige un físico que tienes que estar muy acertado en diferentes situaciones, ¿no? Pero Ederson ha demostrado que físicamente es un animal, que es un jugador que abarca muchísimo campo, que viene de un equipo en el que presionan a todo el campo al hombre, por tanto tiene que perseguir a su marca en todo momento. También no solo ha conseguido anular a su marca, sino también corregir a sus compañeros cuando perdían la suya. Entonces es un futbolista que físicamente parece que está, la verdad, que muy preparado para recargar en la Premier League y yo creo que es más jugador de Premier League que de otras ligas y por eso Ok. creo que acierta por marcharse al Manchester United. Eso es un buen factor que comentas y tengo que aventurarte en dos temas, porque uno de los temas son los traumas de pasado de Manchester United, Serie A, pero es que yo veo grandes diferentes, José, porque acá estamos hablando de futbolistas muy jóvenes que llegaron como promesas, sobre todo Holland. Holland no tenía prácticamente, tenía muy poco recorrido con Atalanta y lo que termina pagando Manchester United, la presión que termina poniendo encima, e incluso con Holland pasa algo interesante, que su primer año es bueno, pero su segundo año ya se cae, y con Circe, bueno, un futbolista que simplemente no se adaptó al ritmo de la Premier. Pero José, aquí estamos hablando de un futbolista de 26 años, ya formado, que incluso ha sido internacional con su selección, versus dos promesas que termina fichando Manchester United. Yo creo que hay una gran diferencia, al menos de entrada. Como siempre digo, fichar es apostar, pero creo que esos son grandes factores, ¿no? Sí, yo creo que tanto Xerxes como Højlund creo que llegaron en un momento en el que no estaban hechos como futbolistas o que han brillado en un contexto muy específico. Ese es el contexto del neerlandés. O sea,
Él lo hace muy bien en el Boloña, pero siendo un jugador que aguanta la pelota de espaldas a portería, que sabe dársela a sus compañeros y combinar con ellos, y luego de cara a la hora de marcar goles, creo que mostraba que en muchos momentos era irregular. Entonces, cuando le ficha el Manchester United, a mí la verdad es que me sorprendió bastante en ese sentido, porque es un jugador que creo que es muy bueno en un contexto muy específico y no sé, no lo terminaba de ver para pegar el salto tan grande, ¿no? Luego, por otro lado, Rasmus Højlund sí que lo entiendo en cuanto a condiciones, un jugador que creo que en velocidad es prácticamente imparable comparándolo con otros delanteros, un jugador que ahí es muy diferencial, que le faltaban muchísimas cosas. O sea, ahora, cuando ha vuelto del Manchester United a la Serie A y cuando ha llegado al Napoli, se ha vuelto un jugador más completo, que aguanta de espaldas a portería, que, bueno, ya no solo es velocidad, también es más cosas. Pero estaba por hacer todavía en el tema de ir de cara a portería, muy regular era Rasmus Højlund. Y yo creo que en la Premier, pues claro, ahí se necesita, y en el Manchester United se necesita presente, no tanto futuro, ¿no? Y por eso Rasmus, pues no acabó de brillar. Sin embargo, creo que estamos con Ederson, un jugador totalmente distinto. O sea, Ederson viene mostrando su mejor versión desde hace ya 2 o 3 años. Entonces, ya está muy asentado, ya se sabe lo que va a dar, viene repitiéndolo durante varias temporadas. O sea, creo que es un perfil totalmente distinto a los otros dos que llegaron. Que tú lo ves más como Kobe Mainoo que como Casemiro, ¿no? Más box to box que mediocampista defensivo posicional. Bueno, vamos a verlo, porque en la serie sí que es verdad que ha sido box to box, pero luego a la hora de la verdad era el que se quedaba un poquito, ¿no? Ok. Entonces, yo creo que en el choque con la Premier puede ser Casemiro. Ok, perfecto. Porque Porque hemos visto un Kobe Mainoo, por ponerte un ejemplo, no sé qué tanto seguiste United esta temporada, pero un Kobe Mainoo, sobre todo con Carrick creciendo mucho a nivel defensivo. Y quizás la cuota defensiva que te está abarcando Mainoo le da para tener un fútbol con Ederson y que puedan ser dos piezas que se puedan combinar en la mitad de la cancha también. Ederson viene de jugar con Martin de Roon, que es un jugador de mucho ida y vuelta, y de un perfil un poquito más defensivo que Ederson. Creo que Ederson Ok. tiene esa capacidad de llegar a la frontal, de llegar incluso al área algunas veces, pero no tanto, de tener buen disparo y tal. O sea, de aparecer en los últimos metros dando algún pase que pueda marcar la diferencia. Eso lo ha hecho en Atalanta. Ahora bien, creo que en la Premier todavía no tengo tan claro cuál va a ser su rol. Yo creo que va a ser en el rol de Casemiro. Ok. Yo creo que va a ser Que, ahí, pero que podría ser realmente, para contextualizarte en el rol de Ugarte, porque se supone que Ederson no es el gran fichaje en la mitad, sino que sería otro fichaje principal y Ederson ese segundo orden. Creo que hay un factor que no sé qué opinión te merece a ti, pero al no ir al Mundial, el United es un beneficio porque va a poder hacer pretemporada, va a poder asentarse y quizás llegar a la temporada mucho más asentado, que bueno, lo salvaje aparte que va a ser este Mundial por condiciones, por calendario, por extensión. Creo que al United le viene muy bien este perfil de que Ederson no haya hecho la convocatoria final con la selección brasileña y que pueda estar desde el primer momento con Carrick, que ojo, el gran factor con Carrick ha sido Bruno, Casemiro y Kobe Mainoo, casualidades o no, mediocampistas en su carrera y ahora como director técnico, pues le puede venir también un Michael Carrick a Ederson para ese primer año que suele ser el más complicado a nivel Premier. Yo pensaba mucho en Reinders, pero lo de Reinders también es como un poco particular y te quiero escuchar, más allá de que sea Manchester City, porque sus números son muy buenos, pero también entrar en el esquema Guardiola y bueno, el nivel de Bernardo, la recuperación de Rodri, creo que también como que engañan un poco de decir que fue un fracaso su primera temporada, porque es el precedente, por ejemplo, que ubican los fanáticos del United de mediocampista, llegando, de haberlo hecho muy bien en la Serie A y llegando a la Premier League, pero creo que en ese mediocampo de Manchester City, sin embargo, vuelvo y repito, tuvo buenos números en su primer año. sí, bueno, es que yo el contexto Manchester City de Pep Guardiola me refiero, me parece muy complicado de explicar. O Uh sea, -huh. ahí hay jugadores que vienen de hacer temporadas espectaculares y que si a él no le encaja dentro del sistema que él pone, no juegas. Y si tu rendimiento no es el esperado porque te exige algo muy específico, ya se dice que no termina de funcionar. Bueno, yo creo que Reina es un jugador impresionante, me parece buenísimo y creo que tiene capacidad para brillar en la Premier de sobra. Sin embargo, bueno, pues no ha terminado de brillar en un contexto muy específico. Vamos a ver Ederson, lo que has comentado yo creo que es clave, ¿no? El tema de que vaya a hacer pretemporada porque ya ha acabado él. Acabó ayer, por tanto va a estar desde el principio de la pretemporada y luego, bueno, yo creo que el Mundial no ha tenido mucho peso en el precio
porque, bueno, yo creo que ya venía con una situación en la que podía acabarse su contrato y tampoco creo que le vaya a salir especialmente carísimo al Manchester United, pero bueno, seguro que con Carrick pueda sacar su mejor versión. A ti, para ir redondeando, ese precio que se comenta, 45 millones de euros más bonificaciones por el perfil de futbolista y entrando en último año de contrato, que yo he insistido mucho dentro de mi comunidad, José, que cada vez influye menos porque los futbolistas están forzando a llegar a esa parte final del contrato para incluso tener la carta de libertad. ¿Te parece un precio correcto por Ederson? Bueno, como se viene manejando el mercado también, entendiendo el contexto. Bueno, a ver, es un precio medianamente caro a la hora de acabar contrato, ¿no? Pero es un jugador, yo creo que a la hora de que se marche Casemiro ese centro del campo, creo que puede brillar mucho, creo que es un perfil muy bueno, creo que pega en la Premier de maravilla, o sea, vamos a ver luego cuánto de completo es. Yo en lo físico no tengo ninguna duda vamos, yo creo que va a brillar 100% en ese aspecto. Vamos a ver con la pelota, en la serie lo ha hecho fenomenal y ha estado magnífico, aparte de ser un jugador físico, pero claro, aquí vamos a ver si se acaba funcionando en eso. Yo creo que es una apuesta que se debía de hacer y bueno, yo creo que el jugador ha tenido que ver en elegir el Manchester United, porque el Atlético de Madrid, a mí me decían que estaba con el fichaje de Lookman deja prácticamente hecho a Ederson. Sí. Pues empezó en el Manchester United y a partir de ahí, qué casualidad que el Atleti iba por Joao Gómez, que es la opción B, ¿no? Pues yo creo que también habrá tenido un papel importante a la hora de elegir al Manchester United. Sí, también un Joao Gómez brasileño, justamente, de Wolverhampton, ya descendido, un perfil que evaluó la directiva de Manchester United. Yo una de las cosas que más le tengo fe acá, José, es que creo que no va a ser una figura principal. Creo que Ederson se le va a dar ese contexto para que sobre todo el primer año, y yo insisto mucho en ese primer año porque me parece el más complicado a nivel Premier, pues pueda crecer. Y ojo, José, también se está buscando el mismo panorama que con Cuña y con Embumo, que son futbolistas más hechos, no tanto con Šeško, con Holund y con Cirsi, que eran más futbolistas por hacer, como decía, es un futbolista que trae un buen presente, ya luego tiene que trasladar ese presente a Manchester United, pero el presente lo trae, no es la expectativa de lo que va a hacer, incluso lo comentabas muy bien, que es un futbolista, ya sabes lo que te va a dar, ahora tiene que replicarlo obviamente en un contexto diferente como el de la Premier League, y bueno, se espera que el United pueda fichar hasta 3 mediocampistas, entonces este sería uno de 3 que pueda mejorar este contexto Manchester United. Y para cerrar, ¿qué te ha parecido Michael Carrick hasta ahora? ¿Qué expectativas tienes con Michael Carrick viendo que nos clasificó a Champions, que ya tiene el contrato de manera definitiva y que, bueno, cambió mucho las cosas en este Manchester United? Yo soy muy sorprendido porque creo que han pasado tantos entrenadores, tantos han buscado entrar en la Champions League con el Manchester United que casi nadie lo ha conseguido, entonces creo que ha tenido un impacto espectacular, además de dónde coge el equipo, ¿no? De una situación bastante complicada, toca 2-3 cosas, se nota que conoce la casa, pero una cosa es conocer la casa, otra cosa es tocar 2-3 cosas clave y de ahí ir hacia arriba. Y luego la racha de partidos, la racha de victorias, bueno, yo creo que tiene un mérito brutal, increíble. Y yo creo que se ha ganado por completo. A mí me da pena por Andoni Iraola, porque creo que es un pedazo de entrenador y creo que un gran banquillo. Ir a Liverpool. Claro, un gran banquillo yo creo que lo merece. Ahora vamos a ver qué pasa con el tema Slot y qué pasa con el tema Liverpool, que yo creo que me ha sorprendido muchísimo que no hayan ido por Xabi Alonso. Pero creo que ese perfil de entrenador, Andoni Iraola, Xabi Alonso, haya que ficharlo sí o sí. Sin embargo, en clave de Manchester United, si un tío ha hecho lo que ha hecho como Michael Carrick, creo que se merece la oportunidad y hay que ser justos. Te cogen un momento muy complicado, que casi nadie te acepta eso. Te devuelve al equipo donde está. Yo creo que hay que ser agradecido en la vida y creo que han hecho muy bien en darle continuidad a Michael Carrick y luego que no sale bien, pues oye, ya por lo menos te quedas tranquilo de decir, Carrick se lo ganó, tomé la decisión correcta en el momento correcto. Es que luego no me ha salido bien, es la decisión que tenía que tomar. Entonces, ya a partir del año que viene ya veré a ver qué hago. Pero esta es la decisión adecuada que tenía que tomar el Manchester United, en mi opinión. No, y el United ha tomado tantas decisiones malas con nuevos técnicos que sería ilógico tomar una decisión mala con uno que ya está y lo está haciendo bien, porque al final a Ten Hag y a Morín les diste tiempo de más. ¿Cómo no le vas a dar el tiempo que sí le corresponde a Carrick, que al final se lo ha ganado? Bueno, el mejor equipo en la Premier League desde que asumió el equipo el 17 de enero. José, muchísimas gracias por el perfil, por la opinión, por tu tiempo para hablar de Ederson. Esperemos que
termine siendo un éxito porque parece ser ya bastante inminente a estas horas. Así que muchísimas gracias, José, por toda la información y por venir acá a United a mi manera. Gracias por la invitación y ha sido un placer. Un abrazo fuerte. A reventar el botón de like, muchachos, y apoyar a lo que parece ser el primer fichaje del mercado de verano de Manchester United y el primer fichaje en la era de Michael Carrick.